Amén. Aleluya. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta mañana tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título a esta conferencia de conspiraciones y más. Diga conmigo, de conspiraciones y más. Y le invito por favor a que abramos juntos la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22, verso 20. Apocalipsis 22, 20. Y cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Sabemos y reconocemos que toda la revelación del Apocalipsis es una revelación que Jesucristo le da al apóstol Juan. En este sentido, la palabra del Señor pareciera que concluye ratificando que aquel que habla, es decir, Cristo, nos asegura una cosa al final de todo su testimonio y de toda su revelación, y es que Él vendrá pronto. Diga conmigo, Jesucristo vendrá pronto. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Se lleva hablando de la venida de Cristo desde hace más de 2000 años. Algunas personas consideran que esto ya es demasiado tiempo. Pero algo que debemos de considerar es la perspectiva del que habla. Jesús está hablando en el plano de la eternidad, mientras que nosotros nos desarrollamos en el plano de la temporalidad. En este sentido, cuando Él dice, he aquí, vengo pronto, su expresión refleja aquella brevedad de tiempo que corresponde al espacio en el cual Él se encuentra. Es decir, en términos de la eternidad, Él está expresando que su venida será muy pronto. Pero en nuestra temporalidad ya han pasado 2000 años y Él no viene, lo cual refleja que nuestra vida es demasiado corta. Y por este sentido, por este motivo, es que debemos de estar atentos a lo que la palabra del Señor nos hable. En este pasaje que leímos dice, el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Y Juan confirma y dice, amén, ven, Señor Jesús. ¿Sabe? Hoy vivimos en un tiempo muy particular en la historia de la humanidad. Y es que día a día podemos constatar cómo a nivel mundial las palabras de Jesús, con las cuales Él afirmó que serían señales de su regreso, se están dando ante nuestros ojos. Se está dando en tal grado y magnitud de esos cumplimientos que pareciera que cuestiones como hambre, pobreza, miseria, guerras, asesinatos y rebeliones ya no son del asombro de nadie. Pareciera que poco a poco esta generación ha perdido la sensibilidad y poco a poco nos hemos ido adaptando a las situaciones que hoy deberían ser para nosotros señales que más que nunca deberían ponernos alerta del inminente regreso de Jesús a la tierra. Las señales que están sucediendo ante nuestros ojos no son casualidades. Ya Jesucristo profetizó acerca de ellas y su cumplimiento, amados hermanos, debería hoy más que nunca poner a la iglesia en un estado de alerta. A lo largo de la historia se ha sabido de conspiraciones. ¿Qué es una conspiración? Bueno, es un acuerdo secreto que se da en diferentes niveles organizacionales con la finalidad de derrocar o neutralizar a la autoridad. Es que en medio del caos en el que vivimos, lo cierto es que jamás estaremos de acuerdo
en cuanto a la forma en la cual conceptualizamos la política. Muchas personas hoy día entran en conflicto porque sus ideas políticas son distintas. ¿Sabe? No debería eso de preocuparnos. No debería de preocuparnos el que no estemos completamente de acuerdo en la forma en la cual se está ejerciendo tal o cual determinada forma de gobierno o las estrategias del mismo. Sin embargo, debemos de pensar que como iglesia deberíamos involucrarnos más. La idea de creer que como cristianos tenemos que mantenernos al margen y no hablar de temas como política, economía, educación, es una forma muy equivocada de ver la vida, porque yo creo que hoy más que nunca la iglesia tiene la responsabilidad de ser sal y luz, no atacando, no tratando de diluir a la autoridad, sino más bien mostrando una posición propositiva que nos lleve a influir de forma correcta en medio de una generación que, escuche, ha llegado a escuchar de Jesús, pero que en realidad conoce muy poco de Él y que ignora completamente qué es lo que Él quiere. Vivimos en medio de esta generación. La gente ha escuchado de Jesús, pero en realidad conoce muy poco de Él e ignoran qué es lo que siente su corazón. Es en ese tenor en el que la iglesia debe de comenzar a prepararse y debemos de comenzar a trabajar unidos en la construcción de un frente universal que tendrá como finalidad el preparar camino al Señor. ¿Por qué? Porque de la misma manera, a nivel gubernamental, en las altas esferas de la política, también se está generando un frente mundial que tendrá como finalidad oponerse a Dios y a la iglesia. Hoy no es de extrañar pensar en una idea que, aunque para muchos pudiera sonar ridícula, es una realidad. ¿Por qué? Porque existen los elementos suficientes y de sobra para creer que la más grande conspiración mundial ya se está orquestando y que mientras que la iglesia de Jesucristo duerme, las esferas más altas del poder político, económico y religioso se confabulan para prepararle el camino al anticristo. Esa es una realidad. Y algo que debemos entender, amados hermanos, es que el anticristo ya está entre nosotros. El anticristo como persona, no como entidad, sino ya como persona, ya está ejerciendo su autoridad a nivel mundial en las esferas más altas de gobierno, influyendo en política, influyendo en economía, influyendo en religión. Y la iglesia parece muchas veces que en ese estado de adormecimiento en el que se encuentra no le interesa prepararse más. Todo esto apunta a una sola verdad: Jesucristo viene muy pronto. Y vamos a meditar en un pasaje de la Escritura. Por favor, vamos a abrir la palabra del Señor ahí en Daniel capítulo 7. Vaya allá, Daniel capítulo 7. Antes de poder abundar en lo que la palabra de Dios dice y en los pasajes que habremos de estar revisando, déjeme decirle que principalmente el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, entre otros más, son libros que abundan en un lenguaje figurado. Es decir, Dios a través de diferentes formas nos plantea verdades que con el paso del tiempo se cumplirán o que se han cumplido y que hacen referencia a un hecho verdadero y sustancialmente bien definido. Entonces es importante que consideremos que hay muchos simbolismos. Quien quiere leer Apocalipsis o quien pretenda entender
Daniel a la luz de los simbolismos solamente y abrazarlo de forma literal tal cual, va a cometer muchos errores de interpretación. Como ya mencioné anteriormente, estos son libros que requieren de la revelación del Espíritu Santo y un conocimiento amplio de las Escrituras para que podamos tener por lo menos un poquito más de conocimiento y profundidad en cuanto a lo que Dios desea comunicarnos. Amén. Bien, entonces vamos a leer este capítulo, Daniel capítulo 7, y dice la palabra del Señor así: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño, y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión, y en ella veía al gran mar, agitado por los cuatro vientos del cielo. Del mar salían cuatro bestias enormes, cada una diferente de la otra. El mar siempre en las Escrituras, amados hermanos, va a representar multitudes, va a representar al mundo entero. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios que de ese mar surgían cuatro bestias. Estas cuatro bestias, por los eruditos y estudiosos, ya están bien catalogadas. Son cuatro periodos de diferentes imperios que se manifestaron en la historia de la humanidad. Hablaríamos, por ejemplo, del imperio medo-persa y otros más, el imperio romano, que están descritos en esta visión. Dice la palabra del Señor: la primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre, y se le dio un corazón humano. Tal es así el nivel de la profundidad de la revelación de Dios y cómo es que el lenguaje figurado tiene una connotación literal, en el sentido de que en este versículo la visión está apuntando directamente al gobierno de Nabucodonosor y cómo es que este gobierno comenzó a convertirse en un imperio en su momento. Dice la palabra del Señor: la segunda bestia que vi se parecía a un oso, se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía 3 costillas. A esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lomo tenía 4 alas, como las de un ave. Esta bestia tenía 4 cabezas y recibió autoridad para gobernar. Todas estas descripciones son de imperios que se dividieron, que tuvieron o que dieron a luz a diferentes gobernantes. De allí las 4 cabezas, cómo es que comienzan a dividirse estos imperios. Pero para el propósito de hoy nada de esto nos interesa, por eso no me detengo en ello, solo se lo menciono. ¿Ok? Bien, continuamos avanzando. Verso 7. Después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía una fuerza descomunal. Con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía 10 cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Esto está ejemplificando otro periodo de la historia que de alguna manera, debido al designio divino, se ha de reproducir en diferentes etapas de la historia de la humanidad. Esta bestia es distinta a las otras y es en gran manera mucho más violenta, mucho más cruel que las anteriores. Ahora, note algo bien interesante, y dice el verso 7 en su parte final que esta bestia tenía 10 cuernos. Diga conmigo, 10 cuernos. Siempre en la Biblia, cuando usted encuentre la expresión cuerno, obedece a autoridad, ¿ok? Entonces habla de un imperio que principalmente tiene 10 comités o 10 autoridades. Aquí hay algo bien interesante que más adelante vamos a entender y vamos a ver de una forma más profunda. Vea lo que dice el verso 8.
Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Esta bestia o este periodo de la historia en el cual va a haber un gobierno mundial que se caracterice por 10 principales comités o 10 principales organizaciones que de alguna forma estarán ejerciendo control mundial, abrirán paso a un nuevo gobernante. Por eso la Escritura dice que este cuerno tiene ojos como de humano y una boca. Se está personificando el gobierno, y para que este surja son arrancados 3 más. Lo que está diciendo la Escritura en pocas palabras es que este nuevo líder que surgirá aparentemente de la nada va a representar 3 poderes mundiales: el religioso, el económico y el político. Se van a concentrar en él. Estamos hablando, cuando apuntamos hacia este cuerno, del anticristo. Mientras yo observaba, verso 9, estos se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Miles y millares le servían. Centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Daniel está teniendo una visión muy paralela a la que Juan tuvo en el Apocalipsis. Y en esta porción lo que Juan está viendo al ver al anciano de días sentado en su trono es que él está viendo una revelación de Dios preparado para juzgar a todas las naciones. Yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Es lo que la palabra de Dios dice al final, que vendrá y sucederá con el anticristo, el cual será echado vivo junto con el falso profeta al lago de fuego. A las otras bestias les quitaron el poder, es decir, imperios que ya no van a resurgir, aunque las dejaron vivir por algún tiempo. En esta visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad y poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Está hablando de Jesucristo, cómo Jesucristo finalmente termina triunfante y Él establece el dominio de su Padre sobre la humanidad. Verso 15, yo Daniel me quedé aterrorizado y muy preocupado por las visiones que pasaban por mi mente. Me acerqué entonces a uno de los que estaban allí y le pregunté el verdadero significado de todo esto. Y esta fue su interpretación. Las 4 grandes bestias son 4 reinos que se levantarán en la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Quise entonces saber el verdadero significado de la 4ª bestia, la cual desmenuzaba a sus víctimas y las devoraba, pisoteando luego sus restos. Era muy distinta a las otras 3, pues tenía colmillos de hierro y garras de bronce. Tenía un aspecto espantoso. Quise saber también acerca de los 10 cuernos que tenía en la cabeza y del otro cuerno que le había salido y ante el cual habían caído 3 de ellos. Este cuerno se veía más impresionante que los otros, pues tenía ojos y hablaba con insolencia. Mientras observaba yo este cuerno libró una guerra contra los santos y los venció. Aquí él comienza a narrar la gran tribulación que tendrá su parte en días siguientes a la manifestación del anticristo. Entonces vino el anciano y emitió juicio en favor de los santos del Altísimo. En ese momento los santos recibieron el reino. Esta fue la explicación que me dio el venerable anciano.
La cuarta bestia es un cuarto reino que surgirá en este mundo. Será diferente a los otros reinos. Devorará toda la tierra, la aplastará y la pisoteará. Los 10 cuernos son 10 reyes que saldrán de este reino. Otro rey le sucederá distinto a los anteriores, el cual derrocará a 3 reyes. Hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Los jueces tomarán asiento y el cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, me quedé desconcertado por tantas ideas que me pasaban por la mente, a tal grado que palideció mi rostro, pero preferí mantener todo esto en secreto. Bien, en este pasaje bíblico, la Escritura nos habla directamente un poco acerca de los gobiernos y sus periodos, y cómo dentro de dichos gobiernos existirán confabulaciones, planes y conspiraciones a fin de que el gobierno del anticristo se manifieste plenamente entre nosotros. Todo lo que se está orquestando en el mundo tiene una finalidad: prepararle el camino al anticristo, y la iglesia necesita prepararse. Mire, consideremos lo siguiente. La iglesia de Jesucristo no debe ignorar la realidad que en este tiempo presente estamos viviendo. ¿Cuál es? Los organismos a nivel internacional, los altos mandos de gobierno y las altas esferas están ejerciendo su control religioso. Estas están preparando todo para el momento en el cual Dios determine el tiempo de la manifestación de un líder mundial. ¿Quién va a determinar el momento de la manifestación plena del anticristo? Dios. Este líder tendrá características tales como ser carismático e inteligente y aparentemente proyectar ideas innovadoras con las cuales él va a seducir a las masas. Este hombre aparentemente pondrá fin a las guerras, dará soluciones al mundo y logrará una aparente unidad religiosa, lo que conocemos como el ecumenismo, y es algo que se está dando muy fuerte en diferentes esferas de la sociedad, en diferentes religiones, donde ya los altos mandos de la religión se están volviendo incluyentes, aun cuando discrepan en puntos que parecían irreconciliables. Hoy los están minimizando a tal grado de que puedan coexistir sin importar en realidad la verdad, sino simplemente un bien común. Mire, lea conmigo 2 Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Verso 8. Entonces se manifestará acabado. Habla del anticristo. Es decir, ya está actualmente operando este ministerio de maldad en el mundo. Pero falta que Dios determine que aquello que hasta este momento lo ha estado conteniendo, lo deje de hacer para que tenga una plena manifestación en la vida de los humanos. El anticristo está profetizado, y la Biblia nos da bastante información acerca de él, pero está profetizado que su linaje será judío. Él procederá de la tribu de Dan. El que él sea judío es un requisito indispensable para que el pueblo de Israel lo pueda reconocer como su Mesías Salvador. Recuerden que a Jesucristo lo rechazaron, pero al anticristo lo van a reconocer como su Mesías Salvador. Dentro de muchas cosas que hará este hombre de maldad, será la de reconstruir el templo de Jerusalén.
Aquí hay algo bien interesante porque Él lo va a reconstruir, el pueblo lo va a abrazar y una vez que el templo esté reconstruido, Él lo va a profanar. Y al profanarlo comenzará a desatarse una serie de situaciones a nivel mundial muy lamentables. Este hombre va a buscar la adoración y va a buscar a toda costa de pervertir aún más a la humanidad. Debemos saber, amados hermanos, que la Biblia divide la historia de la humanidad de estos últimos tiempos en tres principales categorías. La primera categoría es la tribulación. La segunda categoría es la gran tribulación y esa tercera categoría o etapa es la etapa de la ira de Dios. Debemos de saber que nosotros hemos culminado el calendario de Dios y este periodo es un periodo de gracia. Así que en cualquier momento todos estos sucesos de los cuales ya la palabra de Dios habla se cumplirán ante nuestros ojos. Estos periodos están determinados por Dios. Y así como he mencionado, la iglesia, usted y yo, necesitamos apercibirnos de esta realidad y prepararnos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Mateo. Capítulo 25, versos del 1 al 13. Es la parábola de las vírgenes. Y dice la escritura así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Este periodo de la historia no lo podemos evadir. La iglesia ha entrado de hecho en ese periodo, un periodo en el cual podríamos decir que a nivel mundial la iglesia está durmiendo. Lo que vemos y experimentamos como diferentes manifestaciones y avivamientos de Dios en la tierra, amados hermanos, tienen que ver directamente con la gracia de Dios sobre su pueblo. Pero la iglesia no está en el punto donde debería de encontrarse. La gran mayoría de las iglesias están atravesando por un periodo de adormecimiento espiritual. Y vean lo que dice la palabra del Señor. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ahí viene el novio, salgan a recibirlo. La voz del Espíritu Santo va a comenzar a correr por toda la tierra y más que nunca va a comenzarse a predicar acerca de los últimos tiempos y de la venida de Cristo. Fíjese. Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Entonces respondieron estas: no, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio, y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y cerró la puerta. Después llegaron también las otras: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. Y él les respondió: no las conozco. Por lo tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos. Lea conmigo: porque no saben ni el día ni la hora. Necesitamos estar preparados para este momento en el cual Cristo habrá de volver por su iglesia. Es verdad, amados hermanos, que nadie sabe ni el día ni la hora en el cual Jesucristo volverá. Y él mismo añade que vendrá como ladrón en la noche. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Que él vendría como ladrón en la noche. Pero mire, hay algo impresionante que la palabra de Dios nos revela, y es lo siguiente. Vaya a ver qué dice primero a los Tesalonicenses. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos del 4 en adelante.
Me encanta lo que dice todo el capítulo 5 de Primera a los Tesalonicenses, así que vamos a leerlo desde el verso 1, ¿les parece? Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Es decir, quienes caminan con Cristo no deberían de estar preocupados por fechas, tiempos, cronologías. Deberían de estar más bien centrados en estar caminando rectamente delante de Dios. Verso 2, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Cuando se diga paz y seguridad, ¿quién va a promover y quién va a proveer de esa paz y seguridad? El anticristo. Él aparentemente le va a dar solución a los problemas que los diferentes gobiernos y en las diferentes épocas no se ha podido dar solución. Entonces él va a plantear la solución y entonces va a representar los tres principales poderes de la humanidad: el económico, el religioso y el político. Sobre él se van a sentar, se va a centralizar en él el poder. Ahora, dice la palabra del Señor que cuando digan paz y seguridad, vendrá entonces la destrucción sobre la humanidad. Y esto sucederá como cuando a la mujer le llegan los dolores de parto. Es decir, ya el momento en el cual se manifiesta el anticristo, el reloj espiritual de la humanidad va a comenzar a avanzar aceleradamente hasta llegar a un punto en el cual ya las señales y el cumplimiento de las palabras proféticas nos indicarán que no habrá marcha atrás. El desenlace de la historia profética estará por cumplirse delante de nuestros ojos. Tal vez usted diga, no, pero yo siempre he pensado y he creído que no lo vamos a ver. Yo también eso creía. Pero vamos a leer. Dice el verso 4, ustedes en cambio, hermanos, lea conmigo, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. ¡Ey! ¿Cómo? Dice la palabra de Dios que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Pero Pablo dice que nosotros no estamos en la oscuridad como para que ese día nos sorprenda como un ladrón. Ahorita vamos a leer otra referencia en Mateo capítulo 24, en la cual Jesús dice que si el dueño de la casa supiera la hora a la cual se van a meter a robarle, se prepararía. Dios no nos va a decir, ¿sabes qué? Vengo el 25 de diciembre del 2024. No va a suceder. Mucha gente lo ha tratado de interpretar de esa manera y no es así como funcionan las cosas con Dios. Habrá una convicción de que el tiempo es. Pero para que tú puedas escuchar el corazón de Dios, tienes que estar bien pegado a Él. Nadie puede conocer el corazón de otra persona a no ser que esté íntimamente relacionada con esa persona. No solamente a grado intelectual, sino principalmente a grado emocional y espiritual. ¿Entiende eso? Entonces, vea lo que dice la palabra del Señor. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. La iglesia debe de mantenerse alerta. Vean lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Mateo capítulo 24. A partir del verso 32. ¿Lo tiene?
Dice la palabra del Señor: aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Me encanta cuando dice Jesús: de cierto les digo que no pasará esta generación. Aquí hay algo bien interesante, y es que esa generación es aquella que se sabe aludida por convicción. Es decir, en los últimos tiempos estará surgiendo una convicción muy fuerte en el corazón de los creyentes de que el tiempo del desenlace profético es. Y si usted y yo tenemos esa convicción, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que no pasará esta generación sin que todas estas cosas se cumplan. Un periodo generacional ocupa 40 años. Y nosotros necesitamos estar alerta. No sabemos ciertamente ni el día ni la hora, pero ese día, si nos mantenemos unidos a Cristo, no nos tomará por sorpresa. ¿Ok? Muchas personas anhelan y desean que los tiempos finales sean tiempos de bonanza y estabilidad. Lo cierto, y aún contrariamente a lo que piensa y espera un alto porcentaje de creyentes, es que conforme la iglesia se acerca al tiempo final, atravesará por momentos tan drásticos, duros y exigentes para su fe, que muchos preferirán apartarse del Señor. Note esta realidad. Muchas personas están deseando que conforme nos acercamos a la venida de Cristo, las cosas se vuelvan más ligeras, más hermosas, más bonitas para la iglesia, y no, las cosas van a empezar a ponerse peor. Días atrás veía a un personaje, no lo conozco, yo supongo que es un profeta, y este hombre se ponía a hablar sobre el golpe de estado en Bolivia. Y él comenzaba a atribuirse algunos cuestionamientos y diciendo cosas que en lo personal no me parecían como viniendo de la boca de Dios. El punto es que él le estaba profetizando a Bolivia cosas como en el tiempo de Jeremías, cuando los falsos profetas le decían al pueblo de Israel: no pasa nada, todo va a estar mejor, todo va a ser increíble, conforme avance el tiempo tú vas a ver cómo prácticamente fluye la leche y la miel en tu tierra. Y sabe, ese es el deseo de muchos creyentes para nuestra vida personal, y yo no dudo que Dios nos bendiga, nos guarde y nos proteja. Pero cuando hablamos en el panorama universal, en el panorama mundial, algo que es bien cierto, amados hermanos, es que la iglesia va a atravesar por un proceso de estrechez muy tremendo. ¿Sí? Ya leíamos anteriormente, Jesús utilizó la expresión: es como cuando a la mujer le llegan los dolores de parto, nadie podrá escapar de ahí. En un proceso del nacimiento no solo sufre la mamá, también el bebé está padeciéndole. Y la iglesia, para florecer, para manifestarse en plenitud, requiere atravesar por estrechez. Y tal va a ser el momento de estrechez que la iglesia tendrá que enfrentar. Tan drásticos, tan duros, tan exigentes serán esos momentos para su fe, que muchas personas van a preferir apartarse del Señor. Muchas personas, le estoy hablando de hace 10 años, no más, 20, 30 años,
pensaban que asistiendo a la iglesia garantizaban que en el día del Señor ellos se irían hasta con zapatos al cielo. Y la realidad no es así. La realidad es muy distinta. Realmente quienes serán arrebatados será una iglesia de alto calibre, de alto nivel. Entonces, vamos a responder la pregunta que más nos inquieta y que pudiera ser: ¿la iglesia de Jesucristo habrá de atravesar por la gran tribulación profetizada? Yo quisiera responderles que no, pero la respuesta que encuentro ahora es sí. Crecí con una formación doctrinal idealista, en la que siempre se me enseñó que la iglesia sería arrebatada instantes antes de la manifestación del anticristo. Sin embargo, al meditar y profundizar más sobre lo que la Biblia expresa, descubro que Dios preparará a su iglesia para ese día, destacando lo mejor de la iglesia. Es como si entresacara el trigo de la cizaña, a fin de que ese día solamente puedan estar delante de la presencia de Dios aquellos que han sido probados. Existen argumentos para abrazar una posición distinta. Hay quienes creen que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Qué bueno. Hay quienes piensan que será durante. Qué bueno, está bien. Y otros más creen que será después. También, yo los felicito a todos. Lo único que me interesa es que debemos de recordar que lo más importante, más allá de los tiempos escatológicos, es el estar preparados. El que estemos preparados. Vamos a ver qué es lo que dice Mateo, capítulo 24. Ya que este es el eje y el centro de lo que quiero compartirles esta mañana. Mateo 24, verso 4. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor así: tengan cuidado que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muchas veces les he comentado que vivimos en una sociedad en la cual la gente vive de sensaciones y emociones. La gente hoy día carece de convicciones. Si algo ya no les hace sentir bien, si algo ya no les gusta, entonces su actitud cambia hacia aquello que deberían de haber protegido con convicción. Y necesitamos nosotros como iglesia, amados hermanos, profundizar en nuestras convicciones. ¿Por qué? Porque llegará el momento en el cual muchas personas van a comenzar a autoproclamarse portadores de la verdad y considerarán que tienen la revelación absoluta de la verdad revelada en las Escrituras. Tenga cuidado, recuerda lo que el apóstol Pablo expresa y él dice: aun si un ángel del cielo les hablare de un evangelio distinto, no le crean. Es más, que el tal caiga bajo maldición. Verso 6: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Yo recuerdo que cuando se desató la guerra cuyo nombre llevaba la operación del desierto, tormenta del desierto, en la que Estados Unidos invadió Irak y lo bombardeó. Yo iba en la secundaria y salí de la escuela, nos sacaron temprano. Yo no sé en qué afectaba, pero dijeron: váyanse temprano. Y llegué aquí, viví en la parte de arriba, y el templo estaba abarrotado de gente. O sea, ni aun cuando escuches de guerras y rumores de guerras, dice el Señor, no te alarmes. Apenas comienza. No es de alarmarse. Es como cuando una mujer está embarazada y ya está próxima a dar a luz y de pronto siente una contracción y le habla al médico toda espantada y: ya sentí la primera, y le ha dado otra. No, ¿hace cuánto fue esa? Hace 3 horas.
No se preocupe, señora. Cuando sean cada 10 minutos, me habla entonces. ¿Ok? Algo así. La gente suele ser muy alarmista y Jesús quiere que lejos de que seamos sensacionalistas y demás, nos enfoquemos y busquemos tener estabilidad en nuestra vida espiritual. Bien, dice la palabra del Señor: ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Paralelamente se están abriendo los sellos y se está llegando al punto en el cual comenzarán a sonar las trompetas. Recuerde, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, habla de unos sellos y habla de unas trompetas y luego habla de unas copas. O sea que la cosa se va a poner tremenda. Ahora, sigamos leyendo. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Verso 9. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten. ¿Cómo? ¿Que no me voy a ir antes? Yo creía que con asistir a la iglesia, presentarme los días de reunión, hacer como que oraba, pues tú lo ibas a considerar, Dios, y que pues antes de que esto comenzara, pues me ibas a llevar con todo y zapatos al cielo. No, tu fe tiene que ser probada. Dile a la persona que tienes a tu lado: tu fe tiene que ser probada. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. ¿Se ha dado cuenta que muchos movimientos progresistas lo que más fieramente atacan es la ideología y doctrina cristiana evangélica? Va a haber una justificación plena para que el anticristo desate una persecución mundial encarnizada contra el pueblo de Dios. Van a decir: contra todos esos retrógradas que no se someten al nuevo orden, no son dignos de esta nueva sociedad, de este nuevo orden. Y el cristiano tibio, apático, frío: ay no, pues mi destino no era llegar al cielo. Sí. Dice la palabra del Señor, ve el verso 10: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Si hoy nos aparta de la fe un partido de fútbol, nos aparta de la fe que el pastor tenga ciertas ideas políticas, nos aparta de la fe que el pastor haga o no haga, imagínese ahora cuando el gobierno mundial se vuelva contra la iglesia. Obviamente estas personas no van a poder estar firmes porque no tienen convicciones. Necesitamos ahondar en convicciones. Y dice la palabra del Señor, verso 11: y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. ¿Por qué? Estaban diciendo o están diciendo en los medios que ahorita uno de los peligros más fuertes que hay y que enfrenta la sociedad son estas organizaciones de coach, el coaching, donde la gente es estafada, manipulada y todo ese rollo. En muchos lugares y en muchas iglesias se ha adoptado esa filosofía. Ya no es la Biblia la que establece los principios y la dirección de la vida del hombre. Ya es la estrategia del super líder. Y
Pareciera de pronto como que la gente se siente más entusiasmada, incluso para pagar una entrada a una conferencia de 45 minutos donde les van a hablar cosas que en los púlpitos de sus iglesias han escuchado cientos de veces, pero que nunca han prestado atención. Y gustosas están ahí creyendo que esa es la panacea para sus vidas, cuando en realidad no es así. Dice la palabra del Señor, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Imagínense el entorno en el que estamos y vea si no realmente ha abundado la maldad y el amor se ha tornado en muchos casos frío. Esa es una realidad. Y vea lo que dice el verso 13. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Firme hasta el fin. El que se mantenga fiel hasta el fin. El que tenga convicciones hasta el final. Verso 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que habló el profeta Daniel, el que lee que lo entienda, recuerden que dijimos que el anticristo va a reconstruir el templo en Jerusalén y lo va a profanar. Cuando esto suceda, dice el Señor Jesucristo, los que estén en Judea huyan a las montañas, el que esté en la azotea no baje a llevarse nada de su casa, el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. Lo que está diciendo es que llegó el momento que todos temían. Y es una señal de alerta que debería a todos nosotros ponernos en una visión de compromiso completo y absoluto con Cristo. Verso 19 dice, qué terrible será aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su vida no suceda en invierno ni en sábado. El Señor Jesucristo está dirigiendo unas palabras hacia su pueblo Israel, porque de acuerdo a la tradición del momento, del tiempo, ellos no podían desplazarse por mucho tiempo, por mucha distancia, menos el día sábado. Verso 21 dice, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Hitler será como un juego de niños al lado de lo que el anticristo va a hacer en contra de la iglesia. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. ¿Los elegidos vuelven a aparecer? Si estuviéramos ya en el cielo, pues qué nos importa, ¿no? Que dure lo que quiera. Pero dice la Escritura, por causa de los elegidos, los que yo escogí, los que yo amo, por causa de ellos, los días se van a acortar. Verso 23, entonces si alguien les dice a ustedes, miren aquí está el Cristo o allí está, no lo crean. Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho a ustedes de antemano. Por eso si les dicen, miren que está en el desierto, no salgan, o miren que está en la casa, no lo crean. Porque así como el relámpago que sale del oriente se ve hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Este es un pasaje muy interesante porque habla acerca de la naturaleza de los buitres, y los buitres se alimentan de carroña. Es decir, que la iglesia muerta, los creyentes separados de Cristo,
serán el alimento perfecto para todos estos que se estarán autoproclamando como portadores de la verdad. Y continúa la palabra diciendo: inmediatamente de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¿Hasta cuándo esto va a suceder? Entonces vamos a atravesar por el periodo de la tribulación. Nuestros ojos van a conocer a ese gran líder que será el anticristo y que va a unificar en sí mismo el poder religioso, económico y político a nivel mundial. Dice la palabra de Dios que por 3 años y medio aparentará haber paz y seguridad y que de pronto vendrán cambios severos para la humanidad y en especial en contra del pueblo de Dios. Aprendan de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean todas estas cosas, sepan que el tiempo está cerca, a las puertas. Verso 36, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán 2 hombres en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. La iglesia, en medio de la crisis, en medio de la presión política, social, económica, solo va a poder mantenerse de pie aquella que tenga las convicciones suficientes para seguir a Cristo. Y no va a ser un periodo nada fácil, amado hermano. Necesitamos entender esta verdad. Y aún con todo eso, ve el promedio que profetiza Jesús. Si consideramos lo que Él está expresando, Él dice: de todos aquellos que estén aparentemente siguiéndome, la mitad se va a quedar. ¿A qué se quedan? No a la gran tribulación, porque ya la estamos atravesando, sino a la ira de Dios. Recuerde que la historia de la humanidad en este último periodo está dividida en 3 etapas: la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros no hemos sido reservados para la ira, porque la ira de Dios se manifiesta contra toda la impiedad de los hombres. Entonces ya es el punto final de la historia. El arrebatamiento sucederá al final de la gran tribulación, periodo prácticamente final de la gran tribulación, para dar paso hacia la ira de Dios. Es de esto de lo que seremos salvados. Ahora, lea, pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejar forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Ahora, avancemos. Respecto del nuevo orden mundial, ¿qué cosas van a suceder una vez que el anticristo comience a gobernar? Bueno, el anticristo tendrá el gobierno y el control mundial. Segunda cosa, se impondrá una marca con la cual se optimizarán los procesos económicos, sociales, de salud, etcétera. Sí, hasta tus datos biométricos los va a tener ese pequeño chip.
Hace 30 años llegaban a haber pláticas de esto y la gente se espantaba con los códigos de barras y ya no compraban productos con códigos de barras. No, porque ese ya es del orden del diablo. Bueno, es importante entender que la tecnología está creciendo a grandes escalas, a grandes pasos, y la tecnología va a marcar muchas de las cosas que se implementarán en el gobierno del anticristo. Esa marca no va a ser un tatuaje, se lo aseguro. Si usted dice, ay, bueno, al menos que me muera con un tatuaje. No, no va a ser un tatuaje, va a ser un implante. Y esto va a ser impuesto por el nuevo gobierno. Obviamente la cristiandad lo va a relacionar, lo vamos a relacionar si Dios nos presta vida y está en su designio que atravesemos por este proceso. La cristiandad lo va a notar y lo que va a hacer es rechazarlo abiertamente. Entonces, para el gobierno, para este nuevo orden mundial, eso será ir en contra. Van a manejar la idea de que la iglesia cristiana se está sublevando, mientras que todas las religiones están abrazando la fraternidad y la unidad. La iglesia cristiana, a los ojos del mundo, se está volviendo cada vez más radical. Entonces, en esa marca, en ese chip, en ese implante subcutáneo, se van a optimizar los procesos económicos. Por ejemplo, como siguiente paso, de hecho ya se está gestando a nivel internacional que desaparezcan las monedas como las conocemos y que el dinero comience a ser virtual. Algunos bancos ya te premian si te manejas virtualmente. Es decir, ya no vas a la sucursal, retiras y vuelves a depositar. Te dicen, si tú utilizas nuestra plataforma en internet, incluso te pagamos o te damos la cortesía de la anualidad de tu tarjeta de crédito. Entonces, de alguna manera lo que se hace es buscar que se optimicen esos procesos apuntando hacia esta finalidad, que el dinero como lo conocemos deje de utilizarse y se vuelva virtual. ¿Recuerda la profecía de Jesús cuando él dijo, nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca? Tan sencillo. Mencionaba al principio que cuando se imponga esa marca, esto va a optimizar los procesos de salud. Un ejemplo, una persona que tiene un accidente y queda inconsciente, con un escáner van a poder saber su tipo de sangre, su nombre, si tiene familia, cuáles son sus alergias, etcétera, y podrán darle la atención que se requiere. A nivel social, a nivel incluso de seguridad internacional, esto se va a trazar de esa manera. Sí, hoy ya se tiene, al menos aquí en el país, un banco de perfiles de ADN y ya hay también la información que tiene el INE sobre todos nosotros en relación a nuestras huellas dactilares, nuestros datos personales y demás. De ahí que han podido estar encontrando a muchas personas que han sido desenterradas de fosas clandestinas. Las han podido identificar. Entonces, todo esto está apuntando hacia lo que será a gran escala el nuevo orden mundial. Los esfuerzos de este nuevo orden mundial proveerán paz y seguridad por escasos 3 años y medio, para posteriormente desatar la peor persecución jamás imaginada en contra de la iglesia. Una vez que la iglesia ha sido probada y que lo mejor de la iglesia se mantiene fiel hasta el fin, entonces esa iglesia es salvada. Recuerden las palabras de Jesús, pero el que se mantenga fiel hasta el final, ese será salvo. Entonces la iglesia es arrebatada, el arrebatamiento sí se va a dar y entonces se da por iniciado el periodo de la ira de Dios. Una vez que termine ese periodo de la ira de Dios, Cristo regresa en las nubes con sus santos, espero verle ahí, y
derroca el nuevo orden mundial. Es cuando Jesucristo derroca al anticristo y al falso profeta, y los dos son echados vivos al lago de fuego. Entonces, vienen situaciones realmente complejas para la humanidad. Las señales las estamos viendo. Se está orquestando todo este acuerdo internacional para que se cumpla los periodos proféticos, y como mencionamos y leímos al principio, ya está operando a nivel mundial la orden que proyectará al anticristo en el mundo. Sin embargo, hasta ahora no ha sido manifestado plenamente porque Dios así no lo ha determinado. Así que hay que considerar, amados hermanos, qué es lo que la iglesia debe de hacer. Recuerde lo que leímos, si la palabra de Dios dice que no somos de las tinieblas ni de la oscuridad, somos del día. Y eso nos da la certeza de saber que el día está a las puertas y que no habremos de ser tomados por sorpresa. ¿Por qué? Porque la iglesia se está preparando. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, con esto vamos a concluir. Nuestra responsabilidad como iglesia está sintetizada ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Y dice la palabra del Señor así: que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que cada día nos esmeremos, nos esforcemos por agradar al Señor, por santificarnos, por consagrarnos, por obedecer sus mandamientos, su palabra. Necesitamos entenderlo como nuestra responsabilidad personal. Vivimos en medio de una sociedad que no teme a Dios. Muchas de las relaciones que tenemos en lo laboral, en lo académico, en lo social, en lo familiar, no aman ni temen a Dios. La iglesia tiene que tomar una decisión, y es una decisión personal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos simplemente a pensar que esto aún tardará mucho en suceder y que mientras puedo vivir como se me antoje? ¿O puedo ir trabajando en mis convicciones para cada vez buscar agradar a Dios de una forma más concreta, de una forma más real, de una forma más profunda? El desenlace de la historia está cercano. Ya está, si lo pudiéramos imaginar, dentro de esos 10 cuernos, comenzando a asomarse ese cuerno que habrá de consolidar 3 poderes en él. El tiempo está cerca. Afirmémonos en el Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.